Buenos días a todos. Podemos sentarnos. O tal vez no, espérense. Perdonen que los mueva un poquito. Es que el Señor me inquietó con algo para comenzar. Y es relacionado con algo que Dios, de muchas cosas que Dios dijo el día de la vigilia. Y es que nos estaba dando 3 llaves. Y en ese momento que estaban dando esa palabra, precisamente Dios también me estaba hablando de lo mismo y me llevó al último capítulo de Lucas, en la parte donde habla de el acontecimiento en Emaús, camino de Emaús, y lo que pasó cuando Dios se le apareció también a sus discípulos. Entonces, esas 3 llaves que el Señor nos quiere dar, y es un efecto de que pasa o pasó, y pasa, digo pasó, cuando efectivamente pasó, cuando Jesús resucitó, y que pasa para nosotros, que se abre, son 3 llaves bien importantes. Y es que el Señor abra nuestros ojos, pero son nuestros ojos espirituales para 3 cosas. Una, la llave que abre nuestros ojos para reconocer a Jesús, que fue lo que la revelación es una apertura espiritual para tener la revelación de Jesús correcta, la revelación de Jesús amplificada y la revelación de Jesús necesaria que nosotros necesitamos. Y eso le sucedió a los que estaban en Emaús. Se les abrieron los ojos para la revelación de Jesús, y esa es una de las llaves que Dios nos ha dado, y esa es la que vamos a orar ahorita para que se abra con nosotros. Cuando se fue con los discípulos, hay 2 llaves que se mencionan ahí. Vimos la primera, que es lo que le pasó a los de Emaús, para reconocer a Jesús y su revelación. La segunda es la llave que abre el cumplimiento de las promesas, y esa es una llave que Dios quiere abrir para el cumplimiento de las promesas de cada uno de nosotros. Y la tercera, que es sumamente importante, es la llave que abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Obviamente esto, con la ayuda del Espíritu Santo, va a ser mucho más fácil. Entonces, si ustedes creen que esas llaves están disponibles para nosotros, yo quisiera que oráramos juntos para que esas llaves nos den esa apertura para tener la revelación de Jesucristo, el cumplimiento de las promesas, no solo las que están en la Biblia, sino las específicas para cada uno de nosotros. Y esa llave nos va a llevar a ver lo que Dios escribió para nosotros. Y la otra es para el entendimiento de las Escrituras, porque en estos tiempos es sumamente importante que el entendimiento de las Escrituras sea revelado a través del Espíritu Santo, y nosotros vayamos avanzando, consolidando en todo eso. Si están conmigo, si les hace sentido, vamos a hacer una oración, ¿les parece? Amén. Bien, Padre, te damos gracias, de verdad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, y te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Y en esta ocasión, Señor, te creemos que esas llaves vienen para nosotros, y Señor, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales para tener la revelación de Jesucristo. Señor, abre nuestros ojos a esa revelación. También, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para ver el cumplimiento de las promesas, Señor. El cumplimiento de las promesas que están plasmadas en la Biblia, y el cumplimiento de las promesas que nos has hablado a través de sueños, palabra profética, palabra en la Biblia, y que este sea el tiempo que nosotros veamos el cumplimiento de esas promesas. Y en el nombre de Cristo Jesús, algo sumamente importante, Señor, que nos abras los ojos para el entendimiento de las Escrituras, que cada vez que nosotros toquemos o agarremos la Biblia y la leamos, haya una revelación fresca, a tiempo y en tiempo, de lo que tú nos quieres hablar en todo momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te creemos, y en el nombre de Cristo Jesús empezamos a ver un proceso
en la vida de cada uno de nosotros, que va a ir en aumento en esta revelación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, pueden sentarse. Bien, mis amados hermanos, estamos en un proceso de darle continuidad a todo lo que Dios ha estado hablando para nosotros. Y una de las cosas importantes, o una de las cosas que ha venido a mi corazón meditar, es en Juan capítulo 14 y 15. Dios no me ha dejado avanzar, y para los que me conocen y los que han estado conmigo en Activación Profética han visto que hay varios procesos donde no avanzamos hasta que Dios nos habla. Yo siento que Dios nos está dando una guía, nos está dando una oportunidad, nos está dando algo que nosotros tenemos que tomarlo para llegar a ver el cumplimiento de esto que Dios nos está diciendo. En el capítulo 14, ahora lo vamos a poner, pero quiero comentarlo como manera de introducción. En el capítulo 14 y verso 15, Jesús da una serie de instrucciones y da una serie de explicaciones, da una serie de promesas y da una guía de cómo se va a activar el Espíritu Santo en todos nosotros, especialmente sus discípulos en ese momento, que se los está dando a ellos. Y nosotros tenemos que ver la intención de Dios de no solo darnos esa activación en el Espíritu Santo, sino que realmente se vea y sea de testimonio, para que nosotros, cuando vayamos caminando, nosotros no solo seamos testigos, sino que demos testimonio cómo sucedió después de lo que aconteció, y se describe en Hechos capítulo 2. Entonces, Dios nos está hablando. El viernes estuvimos una prédica muy bonita y muy interesante y muy atinada sobre altares, sobre la gloria de Dios y cómo ese altar, entonces, es más o menos, va en la misma línea. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer? Quiere manifestarse, quiere hacer habitación en nosotros y quiere que nosotros movamos esa gloria ahí en ese momento. Como decía el pastor del viernes, en este momento deberían de decir todos amén, pero todavía están un poquito dormiditos, aquí no estoy bromeando. Entonces, siguiendo esa secuencia, Dios quiere no solo que el Padre, el Hijo, haga habitación en nosotros, sino que haya una manifestación poderosa y un mover del Espíritu Santo muy, muy, muy notable en todos nosotros. Ahora, si nosotros vemos ya lo que dice la Biblia, el versículo 15 es bien, bien importante. Dice, si realmente esta es la versión amplificada, si realmente lo que van a ver en paréntesis es otra conjugación de la traducción y verbos que amplían la explicación, por eso esta versión se llama amplificada. Si realmente me amáis, guardaréis, es decir, obedeceréis mis mandamientos. Entonces, esa es una premisa muy importante que nosotros tenemos que considerar. Para la salvación hay una premisa, comparando lo que es la salvación, para la salvación hay una premisa muy importante. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Reconocer, muy bien. ¿Alguien más? ¿Perdón? Guardaréis, muy bien. ¿Qué más? Tener fe, muy bien, sí. Pero hay algo que gatilla la salvación. ¿Qué es? Y lo dice la Biblia de... ¿Cómo? Híjolas, o yo estoy muy sordo, la mascarilla no sé qué, pero no oigo nada. Bueno, vamos a ir adelantando. Arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento. Arrepentíos. ¿Qué pasó cuando terminó lo hemos estado leyendo? ¿Qué pasó cuando terminó la prédica o el discurso de Pedro? ¿Y ahora qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Pero el arrepentimiento es una clave, es una decisión y es una acción que nosotros tenemos que tomar para que todo el proceso de salvación dé inicio. Entonces, y hay un sí y un entonces. Un sí
y esto pasa. Y yo estoy convencido, y le estuve dando vuelta a esto, que para la activación poderosa del Espíritu Santo hay una premisa. Y está en el versículo que acabamos de ver. Juan capítulo 14, verso 15. Si nosotros amamos y guardamos los mandamientos de Dios, entonces, ¿qué va a suceder? Miren lo que pasa en el siguiente versículo. No sé si lo miran ahí, yo creo que sí. Es que esta pantalla, bueno. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es decir, un consejero, un ayudador, intercesor, abogado, fortalecedor y sostén para que esté con vosotros. Ahora, entonces quiero que nos ubiquemos en estos primeros dos versículos. Hay una premisa, y es que nosotros tenemos que guardar, pero más que guardar, tenemos que obedecer en amor los mandamientos. ¿Todos van conmigo hasta aquí? Ok, ahora, y sigue diciendo ahí, vamos a seguir leyendo el Espíritu de la verdad, y esto es bien importante, el Espíritu de la verdad o el Espíritu de verdad a que el mundo no puede recibir. ¿Por qué dice aquí a que el mundo no puede recibir? Porque está en las cosas del mundo, entonces no lo puede ver, es decir, no lo puede acoger, no lo puede tomar en su corazón, porque no lo ve ni lo conoce. Miren la ceguera espiritual que hay cuando estamos en el mundo. Por eso es importante estas llaves y por eso oramos estas llaves, para que nuestros ojos sean abiertos. Y es necesario que nuestros ojos sean abiertos. Pablo, en su conversión, ¿qué fue el hecho más importante para él? A ver, ¿cuál fue el hecho más importante en su conversión cuando se encontró con Jesús? Se le cayeron las escamas. ¿Qué significa eso? Su vista fue abierta. Él ciertamente estaba ciego físicamente, había quedado ciego después de esta, pero lo más importante fue la apertura a sus ojos espirituales, y nosotros necesitamos esto. Dice, pero tú lo conoces y lo reconoces porque él vive contigo constantemente y estará en ti. Luego me salto al versículo 21, dice, la persona que tiene mis mandamientos y los guarda es el que realmente me ama. Miren la condición de amor que hay ahí. Y el que realmente me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré. Mire otro detalle importante. Y me mostraré, es decir, me revelaré, me manifestaré a él. Lo amplifica aquí esta versión, dice, me dejaré ver claramente por él y me haré real para él. Miren, entonces tiene que haber un efecto. Y alguien comentaba con alguien una frase que me sorprendió muchísimo. En la iglesia de Guatemala, en general, tenemos muchos cristianos bien informados. Y usted habla con cualquiera y le recita de cabo a rabo, es decir, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia. Y eso es bueno. Pero hay un corto porcentaje que vive lo que dice que sabe de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, porque tiene que haber un efecto en nosotros, y ese efecto es que nosotros realmente conozcamos a Jesucristo, porque si nosotros realmente recibimos la revelación de Jesucristo, nosotros vamos a ser impregnados, vamos a ser transformados, y como dice Pablo, cuando nos empecemos a ver en un espejo ya no nos vamos a ver nosotros, sino que vamos a ver el efecto de la gloria de Dios que hay en esa transformación de la revelación de Jesucristo para nosotros. Entonces es mucho más allá de leer la Biblia, y miren, con otra persona comentábamos, es un daño poner a la pobre gente, vamos a leer la Biblia en un año, vamos a leerla en 6 meses, vamos a leerlas en 3 meses. ¿Sabe por qué es un efecto? Porque la leemos y así como entra, sale. Es mejor ir versículo por versículo, meditando,
recibiendo esa revelación que pedimos hace un rato y que nosotros seamos transformados. Viene con 10 versículos de la Biblia que realmente nosotros entremos en revelación, tal vez estoy exagerando, y si se da esa transformación, suficiente. Eso no quiere decir que solo 10 versículos, dice el pastor Eric, que tienen que aprenderse. Y no, eso no quiere decir eso, pero mire el efecto que debería de tener. Y ese es el reto que todos tenemos que tener. Pero, bueno, seguimos. Voy al 23, me salto al 23. Jesús respondió: si una persona realmente me ama, otra vez la insistencia de Jesús en eso, así como estoy insistiendo con esto, guardará mi palabra, es decir, obedecerá mi enseñanza, y mi Padre lo amará. Mire lo impresionante de esta parte. Y vendremos a Él y haremos nuestro hogar, nuestro ojel, nuestro tabernáculo, el lugar de la presencia. Y eso está amarrado con la restauración del tabernáculo de David de los últimos tiempos, porque en principio el tabernáculo de David, la característica que tenía era una presencia de Dios que disfrutaba David y una adoración que se daba ahí, que eso es lo que Dios añora y lo que Dios anhela, y nos está abriendo el espacio ahí. Si nosotros nos metemos en este proceso, entonces nosotros vamos a hacer ese tabernáculo donde la presencia constante, la morada del Padre y el Hijo, con la acción del Espíritu Santo. Imagínense eso. Es que pónganle atención a esto. Con un grupito pequeño que fuéramos, con ese efecto, transformaríamos esta nación. ¿Y por qué les digo eso? Porque fue un grupito de 12 que empezaron con este efecto y todavía estamos hablando de esa transformación. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Me entiende? Y entonces viene la revelación, y entonces no estamos peleando porque si hacemos y si oramos de cabeza y si oramos de acostados y si cantamos así. No, viene la revelación y es esa misma presencia que hace que nosotros nos movamos y que hace que nosotros tengamos un efecto. Porque quiéralo o no quiéralo, Hechos 17, 26 dice que Dios pensó en todo antes de colocarnos a nosotros. Y Dios pensó en esta nación. Y Dios pensó en las fronteras donde íbamos a tener efecto. Y Dios pensó en todas las cosas antes de colocar a todo este grupo y a todo el grupo de guatemaltecos que estamos en esta generación viviendo aquí, porque sabía y tenía la confianza que nosotros íbamos a tener el efecto de transmitir lo que mirábamos en el cielo y ponerlo en acción para el avance del reino, para glorificar el nombre de Dios y para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Ok. Bien, entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Bueno, y que amar los mandamientos, y que los mandamientos por aquí, y que los mandamientos por allá. ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Cuáles son? Muy bien, eso se resume, ¿qué sigue el versículo? La ley, los profetas y los salmos, dice otra versión. ¿Pero qué significan los mandamientos? Entonces hoy, dado el tiempo, yo digo que por ahí por las 4 de la tarde vamos a ir terminando, pero si me tienen un poquito de paciencia, vamos a empezar a ver algo muy importante. Los 10 mandamientos. ¿Qué son? ¿Qué significa? ¿Y qué es lo que Dios quería hacer ahí? Que le pone tanta importancia que nosotros nos tenemos que enamorar de eso. Entonces vamos a ir viendo un poquito ahí. Entonces nos vamos a Éxodo capítulo 20, y el versículo 1 y 2 dice así: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es importante revisar estos dos versículos por lo siguiente. Hay detalles muy importantes aquí. Primero, habló Dios. Y Dios habló directamente. Si nosotros recordamos Éxodo 19, ¿sí? Habla de la preparación y todo lo que se tenía que hacer. Éxodo 20 ya especifica lo que Dios dijo. Y hay una cosa que quiero que se graben hoy.
Dios te quiere hablar directamente. Y eso es muy importante que nosotros lo abracemos en nuestro corazón. Y además tenemos un mejor acceso que esa gente que estaba en el monte de Sinaí en ese entonces. Para nosotros, Jesucristo ya abrió el camino, ya construyó el puente, ya dio el acceso para que nosotros tengamos no solo a qué acercarnos ahí, como decía en Éxodo 19, que no se acerquen porque van a ser asaeteados, si está bien dicha esa palabra, es decir, muertos a flechas o a pedradas, dice otra versión. Nosotros tenemos acceso, y no al tabernáculo terrenal, dice Hebreos, sino tenemos por el orden del sacerdocio de Melquisedec y la conquista que ese orden que viene, tenemos acceso al tabernáculo celestial. Y Dios nos quiere hablar directamente. Es muy importante que nosotros estemos convencidos, y hemos estado trabajando mucho en esta casa sobre ese tema, de que Dios te quiere hablar directamente. Dios, diga conmigo, Dios me quiere hablar. Y diga conmigo, yo puedo hablar con Dios directamente, sin intermediarios. Aparte de que nuestro intermediario es Jesucristo, aparte de que nuestro intermediario es el Espíritu Santo, eso es otro tema. Pero mire, pastor, ore por mí, porque ya saben que cuando vienen conmigo con eso, ya saben qué les voy a decir. ¿Qué les voy a decir? Yo no voy a orar por ti. Puedo orar contigo y te puedo acompañar, pero yo no puedo hacer nada. Y eso lo hacemos en amor para que ustedes entren en esa confianza y que entren en lo que Dios está esperando, una conexión directa. Bien, vamos avanzando rapidito porque son 10 mandamientos y no me quiero atrasar mucho en el prólogo. En el siguiente punto dice, yo soy el Señor. Muy importante, de entrada Dios revela su identidad. ¿Quién les dice que soy? El yo soy. ¿Qué es eso? Un título exclusivo, que ellos entendieron, un título máximo. Yo soy el yo soy el origen. En el lenguaje original esta palabra es muy profunda y el significado tal vez nosotros no lo percibimos, pero tiene la explicación de algo superior. Y por eso Él se presenta también a Moisés, se lo dice, ¿y quién les digo? Diles, yo soy el que soy. Y eso es muy importante. Dios se presenta, tu Dios. Y aquí empieza a ver la introducción de la relación con el pacto y el reconocimiento de parte de Dios de dos partes, o sea, su pueblo y Él. En ese entonces el pueblo de Israel. Ahora es la relación que Él ya sabe que hay por medio de un convenio, podemos decir, por medio de un arreglo que Él quiere hacer y que Él está interesado en hacer. Es decir, cuando nosotros compramos algo, o más bien cuando nosotros, por ejemplo, el que se puede acercar un poquito más a esto es cuando nos casamos, tenemos que firmar un contrato, pero ese contrato, la parte legal que hay que llenar, solo se hace después de que ya nos conozcamos y después de que estemos de acuerdo de que vamos a tener una relación. Y entonces viene Dios y dice algo muy importante: no me importa tu condición, pero yo quiero hacer un tratado contigo. Me interesas, no importa tu condición, pero me interesas, para que yo tenga el tiempo, dice el Señor, viéndolo desde esa perspectiva, para hacer una relación, un convenio, un pacto entre tú y yo, donde el más beneficiado vas a ser tú. Esa es la intención principal de Dios. ¿Ok? Seguimos. Es importante ver esto. ¿Qué te saqué? Esta parte es muy importante que nosotros la veamos, porque se refiere a que Él hace todo por nosotros. Nosotros no hicimos nada, valga la redundancia, y Él hace todo, pero tenemos que aceptar que Él lo hizo. Esto se refiere a la parte donde dice que yo te saqué de la esclavitud. ¿De dónde, haciendo una comparación, de dónde venimos nosotros antes de venir a los pies de Cristo? De la esclavitud del pecado.
¿Y quién es el que nos saca de eso? Es Dios el que nos saca de eso. Es bien importante que nosotros veamos esto, que Dios les aclara ahí y que es muy importante que nosotros lo veamos y que nos queda aceptarlo, es decir, es conocerlo, pero aceptarlo implica hacerlo bajo sus condiciones. Y esa es una premisa muy importante para que nosotros entendamos la relación que Dios quiere con nosotros. Y aceptar su soberanía y permanecer en ella. Bueno, dada la explicación de este prólogo que el mismo Dios hace antes de explicar paso por paso, nos vamos a, es importante que nosotros veamos esta parte, nos vamos al primer mandamiento. Miren cómo se mueve ese monte, qué bonito. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendréis otros dioses delante de ni fuera de mí. Esa es la versión amplificada. Estoy usando la versión amplificada porque me gusta mucho. La Reina Valera es muy interesante, la nueva versión internacional también. Ahora, este mandamiento tiene una esencia fundamental. No tendremos dioses fuera de otros dioses. ¿Qué implica este mandamiento como esencia fundamental? Y lo vamos a ir viendo. Implica a quién vamos a adorar. ¿A quién vamos a adorar? Esa es la implicación de este mandamiento. ¿A quién vamos a adorar? Y eso es lo que en esencia viene de fondo en esta explicación, porque si nosotros a lo que adoramos o a quien adoramos, constituimos como la persona principal en nuestras creencias. En el caso del pueblo de Israel venían de una variedad y conocimiento de muchos dioses y de muchas cosas, y Dios los para y les dice: momento, yo, solo yo. Y esa implicación, les vuelvo a repetir, tiene que ver con a quién adoramos. Ahora, para nosotros entender este mandamiento que Dios quiere ser el único, hay varios aspectos que vamos a ver, ahorita. Primero, el primer aspecto importantísimo para entender este mandamiento es la fe. Porque si nosotros no creemos, si nosotros no esperamos en lo que no se ve, como dice Hebreos, que es la fe, la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la fe se convierte en el canal a través del cual se recibe el beneficio de este mandamiento. La fe es la actitud, la que se debe, es una actitud que se debe de mantener en este mandamiento. Entonces, como punto importante o como punto de partida primordial, la fe es esencial para abrazar este mandamiento. ¿Por qué estamos haciendo este detalle? Porque yo lo tengo que amar. Tengo que amar la ley, tengo que amar con la esperanza de que sea escrito en mi corazón y en mi mente. Pero si yo no entiendo y si yo no sé de qué me están hablando, es un poquito difícil. Dice Marcos 1:15 diciendo: el periodo señalado del tiempo se ha cumplido, es decir, se ha completado, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, es la primera condición. Es decir, cambien de opinión, que se traduce en arrepentimiento por los pecados pasados y en un cambio de conducta para mejorar. Y creer, es decir, confiar, depender y adherirse a las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, si yo confío, como dice este versículo, si yo dependo y yo me adhiero que hay un solo Dios y a ese solo Dios me adhiero, se van dando cuenta cómo va agarrando dinamismo este mandamiento. No es solo, yo estoy seguro que si los pregunto, me van a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los primeros 5 son estos y los otros nítido. Mucha información,
Sí. Buena información, sí. La aplicación es el tema. Entonces, si por medio de la fe yo vengo y me adhiero a que solo hay un solo Dios, si yo por medio de la fe vengo y confío en que hay un solo Dios, y si yo por medio de la fe dependo de que hay un solo Dios, eso va a generar una transformación en mí, y eso va a generar una reacción en mí. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tengo problemas de cualquier tipo, ese es un medidor bueno para ver si nosotros estamos creyendo en esto. ¿A quién voy primero? Honestamente, no me digan. Si yo estoy enfermo, si yo tengo una pena, si yo tengo una idea, si yo tengo cualquier cosa, ¿a quién voy primero? ¿Cuál es mi reacción? Ese es un buen termómetro que nosotros podemos decir honestamente, ¿a quién voy primero? Porque ahí dice, si yo creo en Él, confío. Si yo creo en que confío en ese único Dios que hay. Si yo creo en Él, dependo. Y si yo creo en Él, que es el único Dios, que es el primer mandamiento, me adhiero a Él, me pego a Él. Y no importa lo que pase. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando ¿Qué es lo primero que yo hago en la mañana? A ver, y esta semana me hice esa evaluación. Y les voy a decir, 0. ¿Qué es lo primero que usted hace en la mañana? Piense en lo primerito que hace en la mañana. Aparte de ir al baño, pues, pero es una necesidad fisiológica, eso no cuenta. ¿Qué es lo primerito que hacemos en la mañana? ¿Ah? ¿Cómo amaneció San Facebook? ¿Cómo amaneció San WhatsApp? ¿Cuántos mensajes tengo? ¿Ya me hablaron? ¿No me hablaron? Y mira, aquí no vamos a satanizar nada. ¿Por qué no vamos a satanizar nada? Porque tiene que nacer de mi corazón. No, pastor, pero es que yo tengo mi Biblia electrónica, entonces lo primero que miro es el mensaje que me mandan del versículo de hoy. Y por ahí apacho el ojo, y ahora como los teléfonos tienen pantallas extendidas, puedo ver una cosa aquí como no estoy haciendo propaganda, ni porque Bill Gates usa uno de estos, les estoy diciendo que yo tengo uno igual. Y entonces, como tiene pantalla extendida, aquí miro la Biblia y aquí con este ojo miro qué está pasando en la Fórmula 1 hoy en la mañana, por ejemplo, quién ganó, quién no ganó. Hoy no me dejaron ponerme mi camisa del Checo Pérez. Pero bueno, ¿se dan cuenta cómo es la cosa de simple? ¿Se dan cuenta cómo podemos? Y no vamos a satanizar nada, de verdad, por favor. Digo no vamos a satanizar nada porque hay una anécdota que a mí me mato la risa. Viene el diablo y va enfrente de 2 vecinos. Uno tiene un caballo y otro tiene un sembradío bien bonito. Entonces viene el diablo, suelta el caballo. El caballo se pasa al cerco del vecino, se come todas las zanahorias y el otro vecino mata al caballo. El otro en venganza mata al hijo del vecino. Total que se mueren todos, se matan todos. Se van al cielo, hay un juicio y preguntan, ¿y aquí qué pasó? Y cuentan toda la historia. Entonces Dios viene y dice, a ver, señor diablo, ¿qué pasó aquí? Yo solo solté el caballo, dijo. ¿Se dan cuenta? Yo solo solté el caballo. Y de ahí toda la matazón que hubo, yo no sé, yo solo solté el caballo. ¿Se dan cuenta de eso? Bien, entonces por eso les digo que no vamos a satanizar nada, porque las cosas no son así con Dios, las cosas tienen que nacer de nuestro corazón. ¿Ok? Bien, seguimos. Seguimos con algo fundamental, es la obediencia. Dice, la fe no es solo una actividad o actitud pasiva de confianza en la persona y las palabras del pacto, sino que también implica la obediencia activa a estos términos. ¿Qué dice Santiago 2, 17, 18? Así también la fe, si no tiene obras y acciones de obediencia que la respalden, por sí misma está desprovista de poder. Es decir, es inoperante y muerta. Pero alguien te dirá, a ti entonces, tú dices que tienes fe, y yo te digo, tengo buenas obras. Ahora muéstrame tu supuesta fe, aparte de cualquier buena obra, si puedes, y yo por buenas obras de obediencia te mostraré mi fe. ¿Más claro? Hay un solo Dios.
No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que tener? Ya vimos, tenemos que creer en eso, ¿sí? Y la segunda respuesta, ¿cuál es? Sí, Señor. Sí, Señor. Voy a entrar en un proceso de obediencia que va a ser clave para que yo me mueva en todo esto. Vamos avanzando porque si no... Siguiente. Y esto es clave. Adoración. Y este primer mandamiento se refiere en esencia a quién voy a adorar. Muy importante que nosotros tomamos en cuenta esto, y esto va a ir abriendo el entendimiento por qué es necesario la activación del Espíritu Santo, como dice Juan 14. Aquí voy a hacer una amarre de lo que quiero que nos llevemos hoy. ¿Por qué es importante esa activación del Espíritu Santo? Porque va a estar activado en nosotros. ¿Qué es lo que está buscando Dios en este tema de adoración? ¿Qué es lo que busca Dios? En el tema de adoración, ¿qué es lo que busca Dios? Sí. ¿Cómo? Adoradores en espíritu y en verdad. Miren, ahora va haciendo sentido esto. ¿Por qué Dios busca a adoradores en espíritu y en verdad? No es un espécimen raro, no es un espécimen en vías de extinción, sino que debería de ser un espécimen muy común. Muy común si nosotros estamos activados con el Espíritu Santo, como dice Juan 14. Entonces, esa activación del Espíritu Santo nos va a conectar espiritualmente primero a las cortes celestiales y vamos a ver cómo es la adoración y vamos a empezar a adorar en esa vía. Y algo muy importante, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios es espíritu y en espíritu se le debe de adorar. Quiere decir que con esta guía del Espíritu Santo vamos a entrar en esos amores de adoración y en la adoración como Dios quiere, no como yo quiero. Y aquí sí tengo que hacer una pausa en este tema porque es muy importante. Miren, a veces con la adoración y a veces hasta discusiones tenemos. Que si la música de antes, que si la música de ahora, que si rumba, que si reggaetón, que si romántica cristiana. Mire, no tiene nada que ver con la adoración a Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que yo me quiero complacer. Y esto dice, vamos a adorar a Dios como Él dice que le adoremos, en espíritu y en verdad. Dice que le adoremos honrándole, Apocalipsis 4. Dice que le adoremos humillándonos a Él, Apocalipsis 5. Y dice que va a haber un cántico nuevo que va a ser dictado desde el cielo. Dice que con esa adoración se va a abrir un espacio donde los rollos van a ser leídos. Mire, ¿dónde está? Ahí dice, ¿era reggaetón? No dice reggaetón. Bueno, pero es que ahí no se conocía el reggaetón y por eso olvídese de eso. No vengamos a buscar a Dios para complacerme a mí. Cambiemos esa actitud. Voy a buscar a Dios para ver qué quiere. Es una pregunta importante y simple. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué quiere que yo haga? Mire, si nosotros respondemos esa simple pregunta, la provisión, las bendiciones y todo lo que usted está pensando, eso ya está dado, dice el Señor. Eso ya está dado. Pero me interesa que sepas qué es lo que yo quiero que tú hagas. Y en cuanto a la adoración, es importante que nosotros lo veamos desde el punto de vista a quién estamos adorando. Dice, Dios quiere una adoración exclusiva y que nada se interponga entre Él y nosotros. Primera de Corintios 8:6 dice, sin embargo, para nosotros hay solo un Dios, el Padre, que es la fuente de todas las cosas, y para quien tenemos vida, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por quien nosotros existimos. Y aquí regreso al punto. Soy yo el que te saqué. Ahí lo dice muy frío, pero lo tenemos que analizar de esta manera. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? ¿Cómo estaba? Bueno, estaba esclavo, sí. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Bajo una gran opresión, muriendo
sufriendo cada vez más y gimiendo delante de Dios, y hasta que Dios escuchó por ahí, sí, y los rescató. ¿Cómo somos nosotros con alguna persona que nos bendice? ¿Cómo somos? Persona X, que nos bendice en cualquier cosa, que nos da un regalo. ¿Cómo somos nosotros? Somos súper agradecidos. Ahora más, esto es el tema. ¿Cómo debemos de ser nosotros con el que nos sacó, nos libró de la muerte, nos ofrece vida eterna y nos sacó de la esclavitud que está? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Adorarle en agradecimiento por eso, y solo a Él. De eso es lo que está hablando este mandamiento. ¿Van conmigo? Sí, ¿verdad? El siguiente tema que implica este primer mandamiento es el temor a Dios. El temor a Dios es tenerlo a Él siempre en la mente y el corazón. Viene lo que dice el Salmo 16:8. He puesto al Señor continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, no seré movido. El temor a Dios es eso, tener a Dios enfrente, en todo pensamiento, en toda situación, y Él lo que quiere es involucrarse en todo, si nosotros le damos espacio. Si nosotros le damos ese espacio, Él se va a involucrar con nosotros y vamos a entrar en una dinámica con Él, en saber cuál es su voluntad, en saber cuál es su tiempo y entender cuáles son las formas en que Él se mueve. Y todo lo que nos vaya pasando en la vida va a tener un sentido y todo va a tener un propósito. Y vamos a ir descubriendo qué es por lo cual realmente estamos sentados hoy aquí, pues, escuchando eso, porque eso ya estaba planificado. Dios diseñó todo antes de hacer el plan y antes de colocarnos. Hechos 17:26 habla de eso. ¿Ok? Seguimos. Todavía seguimos con el primer mandamiento. Aquí hay algo muy importante. Un detalle, un ingrediente que no importa el orden de los factores, el producto debería ser el mismo, dicen las leyes matemáticas. Aplicamos esa ley aquí, el amor. Dice, el antiguo pacto requiere obediencia legal a sus mandamientos. Y aquí lo subrayé un poquito, pero el nuevo pacto requiere obediencia amorosa a los mandamientos. Entonces, en este proceso yo me tengo que enamorar, y por una reacción de amor voy a decir: te amo, Señor, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy, y por eso tú eres el único Dios. ¿Le hace sentido eso? Aquí puse un versículo que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, no lo vamos a leer, es Juan 14:15, ya lo hemos visto. Adelantamos, la soberanía. Muy importante. Este primer mandamiento implica que Dios se va a meter con nosotros y que las cosas son como Dios dice, no como nosotros inventamos, ni como nosotros cuando querramos, ni solo cuando estemos de buen humor, cuando estemos sin hambre, no. Nos tenemos que sujetar a esa soberanía. Pero si lo hacemos en amor y Dios se mueve en amor en nosotros, vamos a entrar a una relación como debe de ser, con una claridad. Y lo más importante es que Dios no impone nada. Es una invitación. Es una invitación. Por eso Cristo dice en la última cena que se abre el tiempo al cumplimiento de la palabra de Jeremías 31, versos 31 al 34, donde dice: haré un nuevo pacto. Porque aquellos me rechazaron, lo estoy parafraseando, pero con ellos haré uno nuevo. Y ahora no escribiré la ley en tablas, sino la escribiré en su corazón y en su mente. Entrarán, eso no lo dice ahí, pero ya lo entendemos cuando leemos Hebreos, entrarán a otro orden y entrarán y tendrán acceso no al tabernáculo terrenal, sino al celestial, a una comunión con Dios. Pero es voluntario. ¿Y ahora qué hacemos? Le dijeron a Pedro:
pues arrepiéntanse, si quieren, ¿verdad? Y mucha gente pudo haber dicho que no. Y mucha gente pudo haber dicho, no me gusta, pero Dios no obliga a nada. Y lo más importante, y ahí podemos ver que Dios nos está buscando como buscó al pueblo de Israel, aceptando nuestra condición. No le importa cómo estamos. No le importa cómo estamos ahorita. Que yo los veo a todos muy bien, con los ojos del amor. Pero a Dios no le importa, Dios lo ve todo. Entonces no limitemos a Dios y digamos, no, es que yo soy el sufrido, que no se merece nada, yo soy el aquí, yo soy el allá. No, no, no. El amor de Dios sobrepasa todo eso y te dice, ven, yo soy tu único Dios, ven, yo soy, ven aquí. Igual yo te saqué de ahí, te puse en mis alas y te llevé hasta este punto para que estés enfrente de mí y entremos en amores. Amén. Ok, seguimos. Y esto nos lleva a que de parte nuestra, esto de recibir a Dios como nuestro único Dios es una elección. En resumidas cuentas, si en realidad queremos que Dios sea nuestro Dios, entonces nosotros debemos decidir que así sea. Si seguimos la secuencia, Dios no va a obligar a nada, pero yo tengo que decidir quién va a ser mi Dios, a quién voy a adorar y por quién me voy a regocijar y a quién voy a buscar en todas las cosas que me pasen, buenas y malas. Y con esto, si estamos enfermos, yo no digo que menospreciemos a los médicos, porque esa medicina viene de Dios, lo hablan las Escrituras, para los cuerpos cansados. Pero si nosotros nuestra primera reacción es, Señor, aquí estoy. Un día me llevé una santa regañada con toda la razón. Vengo yo y estaba padeciendo de una alergia que bueno, dije yo, ni mo, alergia, ni mo. Y no se me quita, pues no se me quita. Entonces estoy hablando con mis papás y así todo taponó, ¿ah? Y que me dijo, ¿y qué te pasó? No, hombre, es esa alergia que no se me quita, que no sé qué. Ay, pastor, dice mi mamá. ¿Y dónde está la fe? ¿Y dónde está el Dios que te sana? Y santa regañada con toda la razón. Terminamos orando y me terminaron ministrando. Pero mire, en un ratito uno se da por vencido. En un ratito dice, no, ya dijeron esto de mí. Y Dios tiene otra opinión, porque no importa la condición. Tal vez ese día amanecí yo con la fe así, porque pasa. O saber. Pero les cuento esa anécdota porque me llevé una santa regañada de mi querida madre, que la amo muchísimo y que siempre es la voz de Dios en su momento. Bien, seguimos. En detalle con este primer mandamiento. Vamos a hacer una comparación entre el pacto original y el nuevo pacto. Dice, no tendréis otros dioses delante ni fuera de mí. Dice en Éxodo, ya se nos fue el tiempo. En Éxodo 20. Miren lo que dice en Mateo 22, 37, que varios lo repitieron por aquí o me ayudaron aquí. Y él respondió, esas son palabras de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, intelecto. Las palabras dichas por Dios, cumplidas en Jesús, declaradas aquí y selladas por el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Repito, las palabras dichas por Dios, cumplidas por Jesús y explicadas y selladas por el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Y esta mañana es importante que nosotros reflexionemos sobre esto que estamos meditando. En conclusión de este mandamiento, no he terminado todavía, no se me vayan a levantar e irse, por favor. Dios es realmente el único Dios para nosotros. Cuando estamos convencidos en nuestros corazones, lo confesamos con nuestra boca y lo testificamos con un estilo de vida. Este primer mandamiento no es que me lo repitan como loro, eso está bueno. No es que ya me lo sé, eso también está bueno.
sino que usted lo muestre. Y ahí es donde la gloria de Dios se va a empezar a ver. Ahí es donde, en este primero, y faltan 9, todos son importantes y todos tienen una explicación muy interesante y una aplicación muy interesante, pero ahí es donde Jesús va a hacer esa oración. Si yo me enamoro, en este caso, del único Dios que existe, dicho por Él, y que es una realidad, el que creó todo. Si yo me enamoro de Él, voy a automáticamente a desatar una oración de Jesús que va a ser contestada. Va a venir el Espíritu Santo, me voy a empezar a mover en adoración, en espíritu, en verdad. Dios Padre, Hijo va a venir a hacer tabernáculo en mí, es decir, va a ser una presencia. La gloria de Dios se va a manifestar en mí en todo tiempo. Y yo voy a ir caminando con esa gloria de Dios, dando testimonio, un estilo de vida. Voy a hacer una pausa aquí y quisiera que cerráramos nuestros ojitos si les hace sentido. Esto es voluntario, si les hace sentido. Para que oremos. Para que oremos. Y esto que hemos platicado hoy, que son palabras de Dios, cumplidas en Jesucristo, sean selladas por el Espíritu Santo esta mañana. Y que este primer mandamiento, como dijo Jesús, como fue profetizado en Jeremías, sea escrito, no en tablas, y que las guardemos por ahí, sea escrito en mi corazón, en mi mente, y la gloria de Dios se vea a partir de que Dios es mi Dios y que Dios es mi única fuente, es mi único lugar donde yo veo para adorarle. Padre, estamos aquí, Señor, por mandato tuyo, revisando estas cositas y creyendo, Señor, que tú quieres hacer algo extraordinario con todo este pueblo que está aquí y los que nos ven en la televisión también. Haz tu obra, Señor, haz tu obra. Anhelamos que hagas tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, recibimos en fe, en adoración, en obediencia, en temor, en amor, y que se grabe en nuestro corazón. Mandamiento número 2. No te harás ninguna imagen tallada para adorarla, ni ninguna semejanza de lo que está arriba de los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Éxodo 20:4, versión amplificada. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay unas referencias ahí bien importantes, si las quieren anotar, Isaías 42:8 y 48:11, que no las había visto yo, pero las encontré en esta Biblia. Verso 6, sino mostrando misericordia y misericordia a 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, nuevamente, en detalle, vamos a tener que entrar en detalle. Y para introducir este mandamiento quiero decirles, el primero, les decía, es a quién voy a adorar, como parte esencial, y vimos ya los otros detalles. Y este segundo mandamiento va en esa línea, pero va en la línea de la forma en que debo de adorar a Dios, como esencia fundamental, y vamos a ver otros detalles también, pero a mí me gustó muchísimo esto que Dios me estaba hablando sobre este tema. Entonces vamos a ver el primer versículo, que es el 4, de no hacernos imágenes de Dios de ninguna forma y no adorar imágenes de ningún tipo. Y vemos que aquí tiene que ver con algo importante en la adoración. Dios es espíritu y no debemos de, ahí se me fue, y no debemos de adorarlo de la manera equivocada. Por eso dice que Dios se debe de adorar en espíritu. Muy importante.
Pero para eso nosotros tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad, para que nosotros nos conectemos con ese tipo de adoración. Cuando hablo de la música, de las adoraciones, no estoy matando el arte, por favor, no estoy matando el arte, pero sí llamando a la reflexión, a que llenos del Espíritu, nosotros discernamos si la alabanza que nos está acompañando para lo que queremos hacer con Dios es la correcta y la adecuada en su letra, en sus ritmos, y entonces nos conectemos y no sea un estorbo para nosotros. Y que no sea como principal punto, yo me siento bien con esa canción, porque no es para mí que voy a adorar a Dios. ¿Cómo se siente Dios con lo que yo le estoy diciendo? ¿Me entiende? Y yo no sé, Dios es un Dios alegre. De repente, como tenemos un adorador de ritmos tropicales que tienen que ver con la cultura del Caribe y que de plano Dios lo recibe muy bien. Nosotros estuvimos también con unos adoradores de Hawái, cultura que no conocemos, que mucha gente se espantó, eso fue en una iglesia en Estados Unidos, se espantó con los tambores y todas las danzas, pero Dios lo recibe bien. Entonces no tenemos que ser jueces, sino que nosotros conectados con el Espíritu y discernir en el Espíritu si lo que estamos haciendo va en la línea correcta. Van conmigo, ¿verdad? Aclaro esto para que no se nos... No, el pastor mató a todos los adoradores y ahora está loco. No, espérese, póngame atención, no ponga palabras que yo no dije y por eso lo estoy aclarando, ¿ok? Bien, vamos rapidito. En términos generales, el segundo mandamiento nos manda, valga la redundancia, a que no adoremos a Dios como nosotros elegimos, en lugar de como Él lo ordena. Ya lo expliqué, adorado es en espíritu y verdad. Apocalipsis 4 y 5 es una muy buena guía, y la forma en que David lo hacía, pero la forma esencial, no cómo organizó los coros, no los instrumentos, eso es, desde mi punto de vista personal, un poquito secundario, sino el corazón con el que él lo buscaba. Y eso amarra la actitud de que se describe en Apocalipsis 4 y 5, un corazón rendido, coronas al piso. Las grandes autoridades que se describen ahí se bajan de sus tronos, por eso digo grandes autoridades, y se humillan delante de él. Esa es la forma de adorar a Dios. Y ya lo demás, pues, cada uno lo va a ir discerniendo. Adorar a Dios como Él quiere, ya lo dijimos, en espíritu y verdad. Y Dios es espíritu, un ser espiritual, dice Juan 4:24, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. No hay otro Dios como Él. Dios es libre y Dios es espíritu. Y eso quiere decir algo muy importante. Si yo vengo y digo, aquí está la representación de Dios, por decirles algo, y adorémoslo. En primer lugar, yo no tengo ningún dominio sobre Dios, por eso dice ahí, Dios, puse esa nota ahí, Dios es libre. ¿Ustedes creen que Dios cabe aquí? Para empezar, así siendo mente práctica, ¿cabe aquí? Es decir, ¿cabe en la nación de Guatemala? ¿Cabe en el mundo? ¿Cabe en el universo? ¿Qué dice la palabra sobre esto que les estoy diciendo? El universo me cabe, dice Dios, en la palma de mi mano. Y si yo quiero meter a ese ser de esa dimensión en algo, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y vamos a ver otros detalles. Bueno, Dios es celoso. Deseo de Dios de que no nos perdamos de su bendición, y eso lo leemos en Zacarías 1:14. Voy avanzando. El creer viene del oír la voz de Dios, Romanos 4:17. Y esto es muy importante. Dios es el único que se provee, y está probado en la Biblia, de su mediador. Él es el que decide. ¿Quién es su mediador? Entre Él y nosotros. Jesucristo y el Espíritu Santo. Él sí decidió hacer eso. Ahora yo no puedo inventar como el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel en su corazoncito, en el desierto, de verdad que no estaban adorando a Baal. Tuvieron esa impresión de toda la experiencia y dijeron, hagamos un becerro y a ese que oímos ahí, metámoslo en este becerro. Grave error. A eso es lo que se refiere esto. Tal vez no estaban
Si nos dijeron, se nos ocurrió y el artista dijo, yo solo puedo hacer becerros, órale, hacete un becerro y ese va a ser al que le oímos que nos habló y lo vamos a adorar y vamos a hacer el gran barullo. ¿Se dan cuenta de ese error? ¿Ok? Veo caras así como que ya me quiero ir. Bueno, voy avanzando. No necesitamos crear imágenes, pues ese es otro tema bien importante. Génesis 1:26, ¿quién creó todo? Dios. Entonces no puedo usar yo cosas creadas por Él para crearlo a Él o una imagen de Él. Es como que, bueno, mejor no voy a decir eso. Hay un dicho muy, no, mejor no lo digo. El tema es, no podemos agarrar cosas que Él mismo creó y decir, ahora esta imagen, como sea, el becerro o lo que sea, esto es Dios y a esto adoremos. Y Dios dice, bueno, pues yo te hice a ti, para empezar, yo te hice a ti. Imagen y semejanza mía, sí, pero yo te hice. Entonces así como que los anates disparándoles a las escopetas, algo así es el dicho, ¿no? Ok. Y el siguiente, buscar en Cristo el cumplimiento de este segundo mandamiento es muy, muy, muy importante. Vamos a hablar un poquito de lo que habla este mandamiento, porque sí es importante verlo, porque dice que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación, pero no lo hace en una forma de que me voy a desquitar, porque la Biblia habla de eso, aclara muy. ¿Saben por qué lo hace? Y miren, Dios en su misericordia, ¿por qué visita la maldad en tercera y cuarta oportunidad? ¿Por qué creen ustedes? ¿Para desquitarse? Ahora me vengo, ahora les doy. No, ¿saben por qué hace eso Dios? Para dar oportunidad. Siquiera hubiera alguien de los hijos que se arrepintiera de lo que su papá hizo, por eso visita la maldad. Todavía da una oportunidad. Claro que si no hay arrepentimiento, pues ya ustedes ya saben cuáles son las consecuencias, ¿no? Sabemos cuáles son las consecuencias. Visita cuando se violan o profanan los estatutos y no se guardan sus mandamientos. Salmo 89:31, que creo que fue el que tú leíste. No, 81 leíste tú. Entonces castigaré su transgresión con vara de castigo y su iniquidad con azotes. Eso dice la palabra. Salmo 89. Un pecado por el cual visita es la idolatría y adoración de imágenes. Jeremías 7:2 dice, pero id ahora a mi lugar que estaba en Silo, en Efraín, donde puse mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo, Israel. Y aquí viene el tema de que Dios muestra la bondad, que es lo que mismo dice en este versículo que leímos de Éxodo 20. ¿De cuántas formas muestra Dios la misericordia? Esto es bien interesante. Génesis 48:15 dice, con su provisión diaria para nosotros. Dios mismo, que ha sido mi pastor y me ha guiado y alimentado desde el momento en que nací hasta el día de hoy. Voy rapidito. Él extiende la libertad del Evangelio a través del milagro o del gran amor que nos tiene, que está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿se recuerdan? Nos guarda de muchos males. Salmo 3:3. Pero tú, oh Señor, eres el escudo para mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hechos 7:26, guiándonos y dándonos dirección a nuestra vida. Dice, se los leo, dice, Hechos 17:26, hizo de un origen común, una fuente, una sangre, todas las naciones de los hombres, para que establecer sobre la faz de la tierra, habiendo determinado definitivamente sus periodos asignados de tiempo y los límites fijos de su habitación, sus asentamientos, tierras y moradas. Desde antes de la fundación del mundo, Él pensó que estuviéramos aquí, por un propósito muy importante. Así es que no nos hagamos los locos. ¿Qué sigue? ¿De cuántas formas Dios muestra su misericordia? Dándonos guía espiritual. Salmo 73:24 dice, me guiarás con tu consejo y después me recibirás con honor y gloria. ¿Por qué? Porque si nos guía con su consejo y nosotros lo obedecemos, ¿cuál va a ser el efecto cuando nos presentemos allá? ¿Cuál va a ser el efecto, creen ustedes? Hay un dicho en la Biblia, hay una referencia en la Biblia. Oh, siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en mucho te pondré. ¿Qué implica eso? Fe otra vez, creer. Porque hice algo que ni siquiera estaba viéndolo, pero creí y esperaba en ello.
Vamos rapidito. Nos corrige. Hebreos 12:10, parte B, dice: nos disciplina para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su propia santidad. Mire qué interesante eso. Nos perdona. Miqueas 7:18, ¿quién es un Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad? No retiene su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia y en la bondad amorosa. Santificándonos. Y guardaréis mis estatutos y los pondréis por obra. Yo soy el Señor que te santifica. Esto está en Levíticos, pero se me chispó ahorita el versículo, perdón. Nuestro amor, y ya terminando, ¿cómo debe ser nuestro amor a Dios? Así rapidito. Según estos dos mandamientos. Debe de ser puro y genuino nuestro amor hacia Él. Debe ser con todo el corazón. Debemos estar en llamas todos los días por ese deseo de estar con Él, deseando su presencia en todo. No solo el domingo de 10:30 hoy a 12.05. No solo cuando estoy en problemas, en todo. ¿Cómo debe ser nuestro amor? Que repele amar el pecado, que tampoco ama otras cosas, un amor que no puede vivir sin Él, un amor que prefiere a Él más que a las posesiones y a la vida misma, un amor hacia Él que me hace amar a todas las personas. Y también ese amor que nos mantiene ese temor de no querer deshonrarlo hasta la más mínimo, con el mínimo detalle. Ese es el amor que tenemos que tener. Como solo llegamos hasta aquí, esto continuará. Para terminar, hoy sí, pongámonos de pie. Mire, Dios quiere hacer algo sumamente extraordinario. Definitivamente lo quiere hacer. Y estoy convencido que depende de nosotros, no depende de Dios. Si nosotros entramos en ese proceso de creerle a Dios, nosotros vamos a empezar a vivir los días que están profetizados de un mover de Dios extraordinario. Pero no lo hagamos por eso, porque ese va a ser un efecto secundario muy bueno que vamos a tener, sino hagámoslo porque en realidad le amamos y amamos su ley. Yo espero que después de esta exposición de estos dos primeros mandamientos, no veamos la ley como eso pesado, eso lejano, eso que a saber va, sino que la veamos como principio de amores, que lo veamos como solo tú, Señor. ¿Y de qué forma? O sea, volvemos a la pregunta. Mira la pregunta que sigue todavía. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Y si nosotros incrementamos la búsqueda del qué quieres, Señor, seguro como los estoy viendo, el que yo quiero de Dios nos lo va a dar así sin que ni siquiera estemos pensando en. Si nuestra preocupación es adorarle, si nuestra preocupación es la forma en que la adoremos, si nuestra preocupación es caminar en eso, creo que le vamos a sacar una sonrisa a Dios. Y no solo una sonrisa, sino esa oración. Y cuando caminemos, la gloria de Dios va a caminar con nosotros constante.
y se va a dar el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido primero, con un corazón dispuesto, poniendo nuestras coronas y todo lo que somos delante de ti, Señor. Señor, hoy nos han recordado que solo a ti te debemos de adorar. Y hoy hemos recordado la forma en que debemos de adorar. Escríbela tú, Señor. Escríbela tú en mi corazón, en mi mente. Y así escribe los demás mandamientos. Ven, Señor, y haz habitación en mí. Ven, Padre. Ven, Hijo, y haz habitación en mí como tú anunciaste. Haz morada en mí. Entremos en amores, Señor. Entremos en amores. Alabado sea el nombre de Dios. Por siempre alabado sea el nombre de Dios. La gloria, la honra sean solo para ti. Santo, 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 santo eres, Señor. Solo tú te mereces la adoración, solo tú te mereces la gloria, solo tú te mereces la alabanza, solo tú te mereces la exaltación, la gloria. Digno es el que está sentado, digno eres, Señor. Señor, que esa activación del Espíritu Santo para esta temporada vaya en aumento. Y cuando lleguemos a la cita nuevamente contigo, demos un reporte y logremos un reporte y una conversación contigo que logremos sacarte una sonrisa, Señor. Que hallemos contentamiento en ti, aunque solo lo dijiste sobre Jesús y 2 veces, pero que hallemos un poquito de ese contentamiento en todo lo que hacemos. Que nuestro caminar sea dando honra y gloria a tu nombre. Que nuestro caminar sea siendo testigos, pero también dando testimonio. Y que la transformación de tu presencia en nosotros sea visible a kilómetros de distancia. Y que esta nación se levante. Que esta casa se levante y que contagie a esta nación en lo que tú quieres hacer. Una nación que te adora en espíritu y en verdad. Una nación que de verdad te ama, que guarda tu palabra, que guarda tus mandamientos. Y que esta nación y naciones se vuelvan tu morada, Señor, como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén y amén.